Nos vamos a ir particularmente a las amenazas del presidente de los Estados Unidos sobre Rusia de aranceles del 100% si no se resuelve antes de 50 días, esto es lo que dijo Donald Trump, el conflicto ucraniano. El Kremlin respondió a esto ya a través de su portavoz, Dmitry Peskov, y planteó que incluso las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, además de ser serias, están dirigidas personalmente al presidente Putin, y que, están analizando lo que se ha dicho en Washington y que eventualmente, si Vladimir Putin lo considera necesario, seguramente ofrecerá comentarios. Vamos a intentar desmenuzar esta información, analizar el plano geopolítico en relación a estas últimas declaraciones, y para ello lo invitamos, es un placer darle la bienvenida a Cristian Lamesa, que es analista geopolítico. Cristian, bienvenido. Juan Lehmann y Úrsula Asta, estamos aquí. El placer es mío, Úrsula, Juan, de estar con ustedes, con la audiencia también de Radio Sputnik. Muchísimas gracias. Te pido una primera reflexión en relación a cuando conocimos estas declaraciones y por qué evalúas que se dan en este contexto. A ver, yo creo que estas declaraciones, que la verdad que todos lo esperamos muy ansiosamente, porque parecía que iba a justamente anunciar el fin del mundo o algo parecido, el presidente Trump. Sin embargo, la verdad es que debo decir, repito, si bien a mí me había sorprendido el tono, el resultado no me sorprende para nada. Yo creo que sigue estando el presidente Trump en una situación en la cual tiene que hacer un fino equilibrio entre lo que él quiere y lo que son fuerzas internas dentro de los Estados Unidos, incluso dentro de su propio partido, como el guerrerista rusófobo empedernido que es el senador Lindsey Graham, y otros como Ted Cruz, por ejemplo, otro senador que no vacila en calificar a Rusia como un enemigo de los Estados Unidos, cuando nunca escuché esa calificación por parte del presidente Trump, ni para con Rusia ni para con el presidente de aquel país. Entonces yo creo que en ese sentido la verdad que si uno, porque a ver, una cosa es ver la noticia, otra cosa es analizar cada detalle. Claro. Y yo creo por lo menos que tiene una estrategia brillante dentro del contexto. ¿Por qué lo digo? Estamos hablando con Cristian Lamesa, ahí lo escuchamos. Sí, te estamos escuchando perfectamente. Perdón. Mil disculpas que me entró otra llamada. No te preocupes. Silencio. Pido mil disculpas, pensé que se había cortado. No, aquí está. Decía muy brevemente para redondear. Fíjense, anuncia el envío de armamento de carácter defensivo, que por otro lado los patrios demostraron ser totalmente ineficaces ante cierto armamento como los misiles hipersónicos, incluso en la guerra de los 12 días. Un armamento que yo creo que a Rusia no le hacen ella. Hay que ver si después se completa con un armamento ofensivo, que sería distinto, y ese armamento a costa de las arcas europeas, de esos globalistas, belicistas que se resisten a las intenciones de Donald Trump de poner fin a esto, con obviamente las condiciones de Rusia, que es el que está ganando esta confrontación bélica. Y hay que ver hasta qué punto, porque estas 17 baterías Patriot, estamos hablando de algo así como 13.000, 14.000 millones de dólares sobre las arcas europeas, y esto va a empezar a generar un drenaje de dinero que hay que ver las sociedades del viejo continente, hasta qué punto le toleran a sus mandatarios este tipo de generosidad para con otros pueblos, cuando no esté esa situación la que tienen para sus propios pueblos, ¿no? Francia, Alemania, etcétera. Así que en ese sentido yo creo que, y con esto cierro, Úrsula, Juan, el anuncio de los 50 días para las tarifas, para los aranceles, eso es una genialidad. ¿Por qué lo digo en este tono? Porque un 100% dentro de 50 días, primero, cuando se le pusieron las aranceles generales de 10% a prácticamente todos los países del mundo, Rusia fue uno de los que no tuvo aranceles.
Cuando le cuestionaron esto a Trump, dijo porque prácticamente no hay comercio entre Rusia y Estados Unidos por el tema de las sanciones, cosa que no es del todo verdad, porque incluso combustible nuclear sí importa Estados Unidos desde Rusia, y esto es de vital importancia para justamente el país norteamericano. Entonces, es realmente casi un paso de comedia, pero que deja a contrapié y da por tierra, digamos, con ese proyecto. Volvemos a Lindsey Graham, a ese rusófobo patológico que quería aplicar un 500% de aranceles a los países que comercian con Rusia. Bien, estamos en diálogo con Cristian Lamesa, pensando un poco este contexto global. Es interesante lo que decís, porque uno podría pensarlo también incluso respecto a lo que sucedió, o a la definición de Estados Unidos finalmente. Bueno, cuando hablaste de la guerra a los 12 días, nos referimos a Israel e Irán en ese caso. Ahora bien, muy particularmente en el conflicto ucraniano, al mismo tiempo se estaban dando estas rondas de conversaciones que se habían retomado, primeramente entre Rusia y los Estados Unidos. Luego hubo 2 momentos de las delegaciones de Rusia y de Ucrania. ¿Evaluás que eso puede tener una continuidad? ¿Te parece que es más bien un proceso al menos frenado momentáneamente? A ver, yo creo que Rusia tiene la voluntad, lo dijeron hace pocas horas, que Rusia estaba dispuesta a continuar con otra ronda de negociaciones. El tema es que realmente es muy difícil hacerlo cuando el bando que está perdiendo claramente, que es Ucrania y sus patrocinadores europeos, no admiten la realidad en el campo de batalla, no quiere llegar a un acuerdo que lleve a resolver los problemas de fondo, como sí pide el Kremlin, y como aconsejó el negociador y mano derecha del presidente Trump, Steve Witkoff, que dijo que la salida de este problema era el reconocimiento de las 5 nuevas regiones de Rusia y la neutralidad de Ucrania. Entonces, obviamente, cuando Kiev pide condiciones totalmente ridículas, como que se juzgue a Putin, que se le pague indemnización de guerra, que se retiren las tropas ucranianas de las tropas rusas, de las regiones que ya son parte de la Federación, eso realmente demuestra que hay muy poca voluntad. Si a esto le sumamos declaraciones como las de Adolf Pistorius, el ministro de Defensa de Alemania, diciendo que los militares alemanes estaban dispuestos y preparados a ir a matar rusos en la Federación Rusa, es muy difícil que haya un diálogo sincero de paz, porque este señor Pistorius debería recordar lo que le pasó a su país la última vez que tuvieron esa voluntad y esas ganas locas de ir a matar rusos a la Unión Soviética. Es Cristian Lamesa con quien estamos hablando. Mira, ahora que traes esto, estaba viendo algunas declaraciones de, en este caso, Ursula von der Leyen, también Kaja Kallas, en realidad la representante exteriores de la Unión Europea, incluso planteando que están cerca de un nuevo paquete de sanciones a Rusia y aplaudiendo lo que llamaron un giro de los Estados Unidos. Y vos hablabas de las fuerzas internas dentro de los Estados Unidos, justamente en esta etapa política, con Donald Trump como presidente. Me pregunto hacia adelante cómo ves ese proceso, porque de ser así, uno podría decir, bueno, hay un tironeo. ¿Cómo sale, si esto fuera así, en esta tesis en la que estamos, Donald Trump airoso de efectivamente incluso cumplir sus objetivos de campaña cuando decía que iba a resolver los distintos conflictos en el mundo? Sí, a ver, lo que vos planteás, Úrsula, es súper interesante y es el meollo de la cuestión. A ver, yo por eso decía, yo creo que sí, primero, con el anuncio de Trump, a pesar de lo que dicen, y Kaja Kallas algo esbozó porque dijo que si bien estaban contentos con el giro discursivo de Trump, 50 días era un plazo excesivo. Lo cual, por supuesto, si querés hacer daño, es un plazo excesivo. Si querés darle tiempo a la Federación Rusa, está muy bien. Por otro lado, las fuerzas internas y externas. Este es el tema más complejo, porque si bien Donald Trump tiene, yo creo, equipo, tiene gente, tiene a Tulsi Gabbard, tiene a Kennedy Jr., tiene al vicepresidente Vance, tiene a Cash Patel en el FBI, tiene una persona de su confianza en la CIA.
yo creo que de todos modos, aunque cuenta con eso, con la base del MAGA, del America First, también cuenta con traidores adentro, como lo dije, pero de los cuales también necesita su voto, porque necesita los votos de Ted Cruz, de Lindsey Graham. Entonces yo creo que en ese sentido está este equilibrio que hace. Ahora, hacia lo externo, que es también interesante, yo creo que, y se desprende de las declaraciones del Kremlin, yo siempre digo que para tomar real dimensión de lo que dice Trump, que no siempre lo que dice es lo que hace, hay que ver la respuesta del Kremlin. Y vos fíjate que siempre el Kremlin tiene respuestas que recién subieron el tono cuando fue la crisis de la guerra de los 12 días, que estaba Rusia, obviamente, defendiendo un aliado. Pero si no, Rusia cuida mucho a Trump, y entiéndase cómo lo digo y por qué lo digo. Para Rusia, que Trump caiga, que el proyecto MAGA sea derrotado, es casi la garantía de que vuelve el globalismo a la Casa Blanca y casi la seguridad de que Rusia no va a tener otro camino que ir a una guerra mundial. Entonces yo creo que, y también no creo que Trump sea tonto, y creo que Trump sabe, fíjense, cuántos amigos y cuántos aliados del proyecto soberanista de Donald Trump hay entre los globalistas europeos. Ninguno. ¿Quién? Macron, Adolf Merz en Alemania, ¿cuántos? Ninguno. En cambio, entre los soberanistas que respaldan la paz y la posición rusa, como Víctor Orbán, Robert Fico de Eslovaquia, y muchos otros, bueno, Xi Jinping ni que hablar, pero estamos hablando de Asia, sí son mandatarios que tienen afinidad con Donald Trump. Entonces yo no creo que Donald Trump vaya a, sinceramente, y al final del día, apoyar concreta y efectivamente a los intereses globalistas que quieren derrotarlo, que quieren que fracase, porque acá lo que está en juego es el proyecto soberanista versus el globalismo financiero, que tiene la cara de George Soros, que tiene la cara del Foro de Davos, y que quieren la destrucción de justamente Rusia, China, el MAGA, porque representan justamente ese soberanismo que se enfrenta a este proyecto global. Entonces yo en ese sentido me parece ver claramente que, por decirlo de una forma muy sencilla, hay un juego en equipo entre Donald Trump y Vladimir Putin. Y estas sutilezas que vemos, estos 50 días, estas cosas que vemos, a mí me lo confirman, por decirlo de algún modo. Bien. Cristian, es un placer escucharte, dialogar con vos. Te agradecemos mucho, lo retomamos pronto seguramente. El placer es mío y como siempre muy agradecido, y es un honor charlar con ustedes. Gracias.